Bien, damos gracias a Dios por este día. Aquí está un poquito lluvioso y eso es bueno. Es rico, ¿verdad? Como para comer elotes. No tengo elotes, pero eso sería bueno en estas circunstancias, ¿no? De lluvia. Estamos viendo el libro de Job, sábados por la noche, y hemos visto ya prácticamente la mitad del libro, ¿no? Porque solamente tiene 42 capítulos y hoy toca el capítulo 29. Son 42 capítulos, los primeros dos, uno y dos, y el capítulo 42 pertenecen a un género literario que nosotros llamamos narrativa, ¿no? Porque se está contando una historia, se cuenta una historia en esos tres capítulos. En los primeros dos se cuenta cómo era la prosperidad de Job y lo que a él le pasó y la razón por la cual le pasó esto, es decir, un desafío que Satanás presenta. Y en el capítulo 42 se va a narrar la restauración de Job a su antigua prosperidad, o más que su antigua prosperidad, ¿no? El resto de capítulos pertenecen a otro tipo de género literario, es decir, la poesía, porque son poemas realmente. Estos son diálogos compuestos, o sea, no es que las personas lanzaran sus diálogos en esa forma. Cuando nosotros conversamos, pues conversamos de manera diferente, pero luego queda estructurado ahí en poesía. No logramos nosotros ver la poesía ni la rima, a veces podemos leer eso sin que nos parezca poesía, pero esto es porque el poema es muy difícil de traducir, o sea, si se traducen las ideas, luego no se puede traducir la rima. Y si se intenta poner la rima, entonces las ideas pueden variar. Esta es la razón por la cual a veces uno escucha canciones en inglés y luego las escucha traducidas al español y uno dice, le cambiaron. Claro, le tenían que cambiar porque tenían que dejar palabras que sonaran semejantes para que el poema cuadrara con la música. Y entonces la mayoría de los cantantes obviamente prefiere poner palabras semejantes, aunque signifiquen diferente, solo para que se escuche de manera similar, ¿no? En el caso de la Biblia, lo que nosotros tenemos, tanto en los Salmos, en los profetas, o en este caso en Job, es que los autores, los traductores prefirieron traducirnos a nosotros el mensaje, no el sonido de las palabras. Pero cuando uno lee estos textos en hebreo, es evidente la poesía que se está manifestando ahí. Y aparte de eso, no tenemos tiempo para hacerlo definitivamente, pero si uno observa los versículos, hay una forma poética que sí se traduce del hebreo al español que se llama paralelismo. Es decir, los autores tienden a repetir las ideas. Lo mismo que dicen en la primera línea, lo dicen con otras palabras en la segunda línea, y así es como uno reconoce el poema hebreo. Por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es la misma idea. Los cielos cuentan la obra de Dios, sería inciso A. El inciso B, que es la repetición en ese paralelismo para que quede, para que cuadre bien bonito, es el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Job es un poema, ¿no? O es una serie de poemas. Los primeros 27 capítulos de Job van a ser diálogos con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Van a ser diálogos con ellos. El capítulo 28 que habíamos visto es un poema que aparece ahí a la mitad y nadie sabe quién lo dijo. Fue Job el que lo dijo, fue uno de sus amigos, fue Dios mismo que interrumpió y lo dijo. Simplemente entra abruptamente y su mensaje es bien bueno, bien interesante. La sabiduría no se puede alcanzar por el corazón humano. Por mucho que él intente hacerlo, nunca la va a encontrar. La sabiduría se encuentra en Dios. Y Dios la ha revelado. O sea, no puedo alcanzarla por mí mismo, pero sí está a mi alcance porque Dios se lo dijo a los hombres. El temor del Señor es la sabiduría. El apartarse del mal es la inteligencia. Y aunque uno pudiera decir, mira, ese tipo parece muy inteligente, tiene un IQ de 195, sí, pero ya te fijaste que anda inhalando cocaína, sí, pues qué bruto, ¿no? O sea, qué bruto es inteligente, ¿no? Ese listo sí es bien baboso, dijera uno. ¿Por qué? Porque realmente puede ser que sea muy brillante académicamente hablando, pero es un tonto. Porque él no se ha fijado que el temor del Señor es la sabiduría, que el apartarse del mal es la inteligencia, que aquellos que siguen la ley alargan sus días. Este es el concepto que se tiene entre los hebreos.
Capítulo 30, 31, 29, 30 y 31 es el último mensaje de Job. De aquí en adelante él ya no va a hablar. Simplemente para decirle al Señor, me arrepiento. O sea, su intervención ya va a ser mínima. Así es de que él va a dar su último discurso. Del 32, 33, 34, 35, 36, 37. Miren, ¿cuántos capítulos? Es un discurso que alguien que hasta este momento solo ha estado escuchando va a hablar y va a poner su parte, que se llama Eliú. Eliú va también a dialogar ahí. Y después, a partir del 38 al 41, tenemos la intervención de Dios. O sea, Dios va a responder a Job, pero probablemente no va a contestar a la inquietud de Job, sino que va a responder de una manera que a veces nosotros no nos esperamos. Y ya vamos a explicarlo en su momento. Entonces entramos a los últimos 3 capítulos en los que Job va a hablar. La Biblia los divide en 3. Yo solo le puse último discurso de Job, pero la Biblia, la Reina Valera, por lo menos, ya les he comentado que esos títulos que tiene son los traductores los que los han puesto. Así es de que no es necesario seguirlos. Pero se va a dividir prácticamente aquí en 3 ideas. En la primera, Job va a recordar cuál era su gloria antigua. Cómo es que era su vida anterior. En el siguiente, es decir, en el 30, Job va a decir cuál es su situación actual. O sea, ¿cómo era yo? 29. ¿Cómo estoy ahora? 30. Y en el 31, él va a decir, yo no merezco esto. O sea, véanlo por donde lo vean, yo no merezco esto. Y Dios es mi testigo de que yo no merezco esto. Y bueno, vamos a empezar entonces. Dice, volvió Job a reanudar su discurso. Eso, recordemos que en el capítulo 27 decía, Job concluyó su discurso. Entonces aquí hay un tiempo en el que él no habla ni sus amigos quedan callados, ¿no? Pero Job no se va a quedar callado, va a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Bueno, han pasado meses, ¿no? Como en los días en que Dios me guardaba. Noten cómo va el paralelismo. Lo que dice en la primera frase lo dice en la segunda, pero con otras palabras. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo andaba en la oscuridad, cuando Él iluminaba mi camino, ¿no? Cuando yo no tenía tinieblas en mi camino, sino tenía alegría, tenía luz. ¿Cómo fui en los días de mi juventud o como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente, es decir, el Shaddai, ¿no? Que es el término favorito de Job acá. Cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Primera vez que Job recuerda a sus hijos, ¿no? O sea, cuando yo estaba ahí, cuando estaba conmigo el omnipotente, cuando él me cubría y cuando mis hijos estaban a mi alrededor. O sea, qué alegría, ¿no? Cuando lavaba yo mis pies con leche, había abundancia, ¿no? O sea, me doy el lujo de lavar mis pies con leche, ¿no? Yo no diría, oye, eso no huele mal al día siguiente. Bueno, creo que él se lavaba con agua después de lavarse con leche, ¿no? Pero era la idea de, estoy cuidando mi piel. Y la piedra me derramaba ríos de aceite. Obviamente es una figura. La piedra no derrama ríos de aceite. Bueno, no creo que una piedra de ríos de aceite, pero la idea que está presentando aquí Job es, de la nada, hasta de las piedras, me venía mi prosperidad. Y en efecto que él la tenía. Satanás mismo lo reconoce. Le dice al Señor, por donde quiera que él va, tú lo prosperas. En efecto, hay personas que comienzan negocios y nunca los pueden terminar, ni los terminan bien, en todo fracasan, son un fracaso en todo. Y hay personas que tienen una habilidad de hacer dinero, que el dinero cae en sus manos y lo multiplican. Y cualquier negocio que emprendan, lo bendice Dios. Y aquí le dice precisamente eso, Satanás. Si donde quiera que él va, tú lo bendices. Y Job lo recuerda. Yo me lavaba los pies, mis pasos con leche, perdón. No dice mis pies, leí mal. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. O sea, movía la piedra y me fluía el aceite. Qué lindo, ¿no? Ahora, Job realmente tenía este tiempo alegre, ¿no? Y él lo recuerda. Y si notamos desde el versículo 2, se abren los signos de admiración y se cierran hasta el 6. Quiere decir que
todo esto en hebreo es una sola oración. No son un montón de oraciones. Es una. Comienza desde el principio. ¿Quién me diera que viniese a como yo era? Y empieza a narrarlo de manera poética cuando Dios me iluminaba, cuando yo andaba a la luz de Dios, cuando yo estaba joven, cuando Dios velaba por mi tienda, me cuidaba, cuando estaba conmigo el Omnipotente, cuando mis hijos estaban conmigo y nos alegrábamos en una comida, cuando todo me fluía bien. O sea, ¿quién me diera que yo volviese? Sigue recordando, ¿no? Ella recuerda su prosperidad. Ahora dice, cuando yo salía a la puerta a juicio, ahora nos enteramos que Job era juez. O sea, siempre pensamos que era un campesino que cuidaba ganado o hacía esas cosas. No, Job era juez. Y de hecho esto era típico, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno es ciudadano, a uno lo requieren el gobierno como jurado. O sea, esa idea de que el tipo este acusado va a ser defendido ante un jurado, ese jurado en Estados Unidos se compone de gente común y corriente. No es como nuestros países, donde son jueces calificados. En Estados Unidos simplemente le mandan la nota a un montón de personas para que se presenten como jurado y llegan ahí, están aislados en un hotel, escuchan a los abogados y los fiscales, después hacen deliberación entre ellos y por último dan una sentencia, pero es gente común y corriente. Eso sí, gente honrada, ¿sí? No tiene que tener antecedentes policíacos, que si no, jamás los llaman. O sea, no van a llamar a criminales para que tengan un juicio, ¿no? Pero sí, gente común y corriente. En el antiguo Israel, los jueces eran las personas más respetadas de la comunidad. Entonces, obvio, Job era juez. Dice, cuando yo salía a la puerta de juicio. ¿Por qué? Detalle del antiguo Israel o el antiguo Oriente es que los juicios se celebraban en las puertas de las ciudades. Hasta hoy en día los arqueólogos han logrado encontrar estas puertas. Cada vez que identifican una ciudad, no del tamaño de Jerusalén, pero sí, por ejemplo, Hebrón o algo parecido, una ciudad pequeña, siempre en la entrada hay una silla de piedra, o sea, hay una silla tallada en la piedra. Y en teoría, allí se sentaba el juez a juzgar diferentes casos, o sea, en la entrada de la ciudad. Podía estar cualquiera, sí, pero el juez era el que estaba en ese tipo trono que había ahí. En todos los pueblos había eso. Cuando yo salía, por eso es que él dice a la puerta, o sea, no es a la puerta de su casa, ¿sí? Es a la puerta de la ciudad, no que salía a juicio como que alguien lo acusaba, sino en el sentido de que él era el juez. Salía a juicio y en la plaza, o sea, no pensemos en las plazas católicas que están en el centro del pueblo, sino la plaza estaba fuera del pueblo, igual, ahí, el frente de la ciudad, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes en ese control, o sea, noten que lo que él recuerda es cuando él hacía juicio, porque para ellos el respeto era muy importante y obviamente ese era el momento en que él mostraba su gloria, Job. Y los jóvenes, dice, me veían y se escondían. O sea, miraban su rostro y él los volteaba a ver y ellos se agachaban entre la multitud. Me miró Job. Y los ancianos se levantaban y estaban en pie, obviamente hasta que yo me sentaba. O sea, qué respeto. Para nosotros el respeto no es muy importante, ¿sí? Somos otra cultura. Pero para estos hombres el respeto es fundamental. O sea, es por eso eso de honrarás a tu padre y tu madre se entiende más en el sentido de respeto. Eso era importantísimo para ellos. Entonces él lo recuerda, mira, los ancianos se ponían de pie cuando yo llegaba. O sea, recibamos a Job. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Job va a hablar. Esa es la idea. Job va a hablar. Cállense. ¿verdad? No, pero yo soy el... Cállate, que Job va a hablar. Dejemos que Job intervenga. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. O sea, la idea es cuando yo hablaba, todos asentían. Dichoso Job, o sea, qué sabiduría la de Job. Y esta es la idea. ¿Por qué? Y aquí viene su por qué. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Esto es bien interesante, ¿no? O sea, eh,
Es que el trabajo del juez es escuchar la voz del pobre, es decir, del que no tiene quien lo defienda, sí. Y eso es lo que Job dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Quién iba a defender al huérfano en un juicio? A propósito, en el antiguo Israel también había abogados y también cobraban. Y el problema del huérfano y del pobre es que no podían pagar. El rico puede pagar al mejor abogado del mundo, ¿no? Alex Saab, el testaferro de Maduro, ha pagado 25 millones de dólares en su defensa ya. ¿Quién va a defender a este? O sea, este ha contratado a los mejores abogados que se puede, ¿no? Los mejores que se puede. Pero el pobre, o sea, si a mí me tuvieran preso ahí, me estuvieran pidiendo en extradición, estaría pidiendo oraciones porque para abogados no tengo. Por lo menos en Estados Unidos da un abogado por ley, o sea, el gobierno le paga y usted defiende, ¿no? Pero el antiguo Israel no. Entonces, por eso es que él dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador, yo lo ayudaba. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y el corazón de la viuda, perdón, y al corazón de la viuda yo daba alegría. O sea, la idea es que la viuda llegaba y decía, ¿quién va a juzgar mi causa? Pues fíjate que ahora le toca a Job. Y ella decía, ay, Job, o sea, qué bueno que Job me va a juzgar, porque él sí me va a escuchar. Él sí va a escuchar la causa mía. Me vestía, dice Job, versículo 14, me vestía de justicia y ella me cubría. Con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Notemos este último versículo, el 17. No es que Job se ponía a pelear a puñetazos, por favor, no lo entendamos literal. La idea que presenta aquí es que el inicuo es el rico, perdón, rey, el rico que de alguna manera ponía sus ojos en las pertenencias del pobre y pretendía expropiar. O sea, esto es como, ¿qué? ¿Necesitas que te preste dinero? Sí, para tu siembra. Excelente. No te preocupes, yo te voy a prestar sabiendo que aquel no iba a poder pagar. Porque cuando no se le dieran bien las cosechas, no iba a pagar. Y cuando no se le dan bien las cosechas, pues entonces en vez de ponerme triste porque este no me va a pagar, me pongo contento porque ahora lo voy a expropiar. Esta es la idea, ¿sí? Y entonces me van a expropiar, o sea, se aprovecharon de mí. No, esto lo hacen los bancos. De hecho, por ejemplo, cuando uno observa en el caso de Honduras, hace algún tiempo murió un famoso banquero de aquí de Honduras. Se llamaba Rosenthal Oliva, famoso banquero. Su hijo fue llevado en extradición a Estados Unidos por actos de corrupción, pero este era famoso. Y entonces murió y la gente cuando alguien muere, pues, ay, pobrecito que murió. Y entonces un hermano que le entiende a esto de las finanzas y que ha trabajado en bancos toda su vida, me dijo, ¿sabía usted que X ley la sacaron solo por él? O sea, diciéndome, el hombre no era tan bueno. ¿Cómo así? Le digo, mire, es que este era un pícaro, usted no sabe cómo se enriqueció, le voy a contar. Mire, resulta que a su banco cualquier pobre que llegara obtenía préstamos impagables, solo que él pedía a cambio las propiedades, casas, tierras, y fue como él se enriqueció. Y no había problema, préstenle lo que sea, de todas maneras, y no, él no tiene capacidad de pago, no importa, préstenle. Igual, hay algo que lo respalde. Y entonces, cuando uno pagaba las cuotas, inmediatamente el banco confiscaba. Hay una ley en Honduras, precisamente, no la puedo citar literalmente, que dice que el banco puede confiscar propiedades, pero no puede quedarse con ellas. Necesita rematarlas, o sea, va a hacer una subasta y alguien tiene que acercarse para comprar la propiedad y no la puede vender en mayor cantidad al dinero que se le debe. O sea, solo puede recuperar su dinero. No puede venderlo más. Y entonces me decía el hermano, esta ley la pusieron por él, ¿sabía usted? O sea, es interesante, ¿verdad? Y Job encontraba este tipo de gente. O sea, esta es la idea. La idea es que este inicuo
no es un hombre, sino es un lobo. Y a la pobre presa, es decir, no a la persona, sino a la propiedad de esta persona, o incluso podía ser a esta persona esclavizada, porque eso se daba en esta época, ya la tenía entre sus colmillos, o sea, ya lo tenía agarrado. Por eso es que él dice en el versículo 16, a los menesterosos era padre. Y de la causa que yo no entendía, o sea, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Yo no quiero actuar injustamente. Me informaba con diligencia y una vez detectando el problema, él decía, y quebraba los colmillos del inicuo. O sea, la idea es, ya tiene agarrada su presa, la figuramos como un lobo, entonces yo le quiebro los colmillos y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea, qué interesante, ¿no? Para que no digamos que Job andaba boxeando en el parque, o sea, o en la plaza. Esta no es la idea. La idea es que con su justicia él hacía arrebatar a la gente que necesitaba su ayuda. O sea, era un juez por excelencia. Decía yo, aquí viene su pequeño problemita, ¿no? Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. ¿Y por qué tendría yo que acortarlos si me he portado con justicia? Mi raíz, dice él, estaba abierta junto a las aguas. Salmo número 1, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra, una vez más, recordemos que esto es importantísimo para él, se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y respetaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Yo creo que por esto es que para Job era tan difícil entender por qué sus amigos ahora sí lo critican, ¿no? O sea, en otro tiempo si hubieran callado la boca y hubieran dicho, Job lo dijo. Sí, pero no, aunque fuera la tontera, Job lo dijo, no hay ningún problema, ¿no? Él sabe por qué lo dice. O sea, como decía el del Kung Fu Panda, ¿no? El maestro Shifu, mi maestro es un gran sabio. No, le decía una tortuga loca, no, es un gran sabio. Eh, me esperaban como la lluvia. O sea, notemos este versículo, tremenda metáfora, ¿no? O sea, ¿cómo espera uno a la lluvia? Me esperaban como a la lluvia. O sea, mi palabra. Y abrían su boca como a la lluvia tardía. Vamos a recibirla, ¿no? Si me reía con ellos, no lo creían. Y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. O sea, permítame, vamos a ver la hora. Ok, tenemos tiempo. Bien, o sea, no le respondían absolutamente nada. No, esto es como dijera un célebre predicador, y ya todo lo dijo Wesley, ¿no? O sea, ya todo lo comentó. O sea, la idea es, o sea, ¿qué voy a comentarle yo a Job? O sea, acaba de abrir la boca y destiló sabiduría. ¿Qué le voy a comentar yo? ¿Qué le voy a replicar? ¿Qué le voy a decir? Y Job recuerda esto. Ahora pasamos al siguiente capítulo, 30. Ahora Job va a hablar de su tiempo. Vamos a contrastar lo que me pasó con lo que me pasa ahora. Pero ahora, aquí te viene, antes no, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. O sea, qué duros. Y ahora lo va a poner más grave todavía, a cuyos padres yo desdeñaba poner con los perros de mi ganado. O sea, los papás de estos, o sea, ni los distinguía yo prácticamente. Los desdeñaba ponerlos con los perros de mi ganado. O sea, ni siquiera podían quedarse ahí. Eran ignorantes. Y los hijos ahora se burlan de mí. Y de quién me serviría. ¿Y de qué me serviría? Ni aún la fuerza de sus manos. O sea, si no se rieran esos muchachos de mí, sino que me trataran de ayudar a mí, ¿qué me sirve? Miren, no tienen fuerza alguna. Esos muchachos que se burlan de mí, y Joaquín lo va a presentar bien grave. O sea, esto quiero yo señalar cuando un equipo de fútbol de barrio pierde, y pierde por goleada. Yo no sé por qué se ponen a decir, ¿verdad? A decir, ese equipo ni servía, o sea, ni jugar podía. Ni jugar podían y te ganaron.
O sea, esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, ese equipo no servía y los golearon a ustedes. O sea, si esos no servían, entonces ustedes. Por eso decía el hombre este al que Simpson le logró derrotar en astucia, ¿no? Le habla a su hijo después de que Simpson lo derrotó, porque el hijo le dice, oye, papi, ese Simpson sí te bailó sabroso. Hijo, me dice, no es vergüenza perder contra los mejores. No es vergüenza, hijo. Oye, le dice, pero Homero no parecía los mejores. Jamás lo olvides, hijo. Los mejores. No es vergüenza perder ante los mejores. Pero ahora Job va a recriminar a estos jóvenes. O sea, no seguirá mi consejo, no es que lo está poniendo así y con intención, observe. O sea, vamos a hablar de esos jóvenes. A los papás de ellos desdeñaba yo poner con los perros de mi ganado. ¿Okay? ¿Y de qué me serviría la fuerza de sus manos? Estos muchachos no tienen fuerza. Por causa de la pobreza y del hambre andan solos, no tienen amigos. O los papás, ¿no? Andaban solos, perdón. Los papás andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos, eso comían estos. Y raíces de enebro para calentarse. O sea, el enebro es un arbusto, curiosamente, que surge en las peñas. Y a diferencia de todos los demás árboles que recogen el agua con las raíces, el enebro no hace eso. Curiosamente, el enebro chupa la humedad con sus ramas, o sea, con sus hojas, no con sus raíces, porque es una planta de las peñas. Y a causa de eso, los enebros carecen de raíces. O sea, un enebro es típico por no tener mucha raíz, su raíz es pequeñita, porque se agarra de la peña nada más y luego chupa el agua con el follaje. Entonces, el hecho de que ellos buscaran raíces de enebro para calentarse quiere decir que andaban en la pura calle, o sea, buscan raíz de lo que no tiene raíz para calentarse. Ok. Dice, recogían enebro, versículo 5, eran arrojados de entre las gentes y todos les daban gritos como tras ladrón. O sea, ¿qué vino aquí? No, hombre, alégrese, váyase. Este tipo anda acá. ¿Y cuál es el problema de que ande acá? No, es que no lo quiero frente a mi casa, ¿sí? Esta es la idea, por eso él dice a esos. Habitaban en las barrancas de los arroyos, los padres, en las cavernas de la tierra y en las rocas, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre. O sea, mejor ni te doy mi nombre porque no vale la pena. O sea, es que el nombre es el respeto, ¿no? Cuando alguien le pregunta a uno cómo te llamas, a no ser que sea un policía, es porque es importante el nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Recuerdo la película ¿cómo se llama este? De Aquiles, ¿no? Esta es la idea de que Aquiles derrota al gigante y entonces el rey enemigo le dice, muchacho, ¿cómo te llamas? Dice, Aquiles, hijo de Peleo. Jamás olvidaré ese nombre. Jamás olvidaré ese nombre. Esta es la idea. Estos son hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora, dice él, yo soy objeto de su burla. O sea, ¿qué más bajo podría yo caer si estos tipos que no tienen nada, que son pobres, que andan calentándose con raíces de enebro, que andan entre cavernas, que son viles, no tienen ni nombre, estos se burlan de mí? Yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan y se alejan de mí estos, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Ay, Dios santo. O sea, esto como dijera Job, que bajo he caído, porque, vaya, eh, vuelvo al fútbol, que dice que muchos juegan fútbol. El hecho de que, bueno, Messi ya no es tan prestigioso hoy en día, ¿no? Pero el hecho de que Messi venga y me pase la pelota entre las piernas y se ría de mí, pues siendo Messi no me voy a sentir tan mal, ¿no? Al final de cuentas, no es, como dijera el hombre este, no es ninguna vergüenza perder contra los mejores. Pero Job dice, oye, estos tipos son unos viles, o sea, ¿qué tipo de gente? Y ahora se burlan de mí, o sea, me desprecian incluso, o sea, les sirvo yo como refrán, realmente he caído bajo. Sigue diciendo Job, contrastando. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. No voy para otra cosa.
A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como portillo ancho, se revolcaron sobre mis calamidades. Se han vuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, otra vez el honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, que viene el punto de la oración, y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá su mano contra el sepulcro. ¿En serio que no? Pregunta él, ¿clamarán los sepultados cuando él los quebrante? Es una buena pregunta. No, en el sepulcro ya no me va a quebrantar porque los muertos ya no sienten. Esa es la idea. ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Le pregunta a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo merezco esto? Si yo lloré con el afligido, si yo me entristecí con el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. No tenemos tiempo, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque a continuación Job empieza a decir lo que ya dijo antes, pero ahora lo va a explicar muy bien. Job ha estado diciendo de qué ratos, miren, yo no merezco esto. Esto que ahora me ha sucedido, yo no lo merezco. Sé que todo mundo, cuando es afligido, dice, yo no merezco esto, o no merezco este tipo de trato. Pero cuando uno hace cuentas con las personas, resulta que a veces sí merecen ese tipo de trato. O sea, a veces sí. En el caso de Job, capítulo 31, él va a presentar un montón de cosas que yo diría, muchos de los más célebres cristianos se quedan atrás comparados con la justicia de Job. O sea, cuando él empieza a explicar, dice, mira, es como si alguien le hubiera preguntado, Job, sí, ¿por qué tú dices que no mereces eso? Si todos somos malos, ¿no? Todos somos pecadores delante de Dios, entonces, ¿por qué usted, ¿verdad? Bueno, ahora le vamos a decir tú, porque Job está sin honor, ¿no? ¿Por qué, o vos, ¿verdad? Vos, Job, ¿por qué decís que no mereces eso? ¿No? O sea, ¿por qué? Y entonces él va a decir, mira, te lo voy a decir. Si yo hubiera hecho tal cosa, entonces sí lo merezco. Y si yo hubiera hecho tal otra cosa, entonces yo sí lo merezco. Pero yo no hice eso. ¿Sí? Yo no hice eso. Y entonces va a enlistar un montón de cosas que, por favor, si por ejemplo, a mí me ponen y dicen, a ver, Servi, ponete ahí a la parte izquierda y vamos a poner a Job a la parte derecha. Y vamos a ir tachando las cosas que Job dice y yo no hice. Híjole. Incluso, dentro de esas cosas, ya concluyendo, a ver, ¿cuántas veces a uno le suben el salario y uno no se alegra? O sea, ¿a qué trabajador no se le dice, ¿sabe qué? Le vamos a pagar el 5% más.
Y uno no llega a casa pensando, ¡ah! Me subieron 5, sí, pero es un 5%, pues eso no es nada, no importa, es algo. ¿Qué negociante cuando ha vendido no se pone contento? Esta es la pregunta. Y Job dice, yo no, sabes que yo no, no. Yo estaba tan alejado de lo material que yo nunca me alegré de que mis riquezas aumentaran, jamás. Y si yo lo hubiera hecho, entonces yo merezco estas cosas. Ok, ahí sí creo que en un mundo capitalista estamos, estamos mal, o sea, ¿qué nivel el de Job? ¿En serio, Job? Nunca. Él dice, no, 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 yo nunca me alegré, jamás. Es más, va a decir otra cosa que yo voy a decir, no, esta sí yo la he hecho muchas veces. La va a decir con estos términos. Sabes que yo nunca me comí un fruto silvestre. ¿Y cuál es el problema con comerse un fruto silvestre? Es que me comí lo que yo no trabajé y yo no lo voy a hacer. Pues si se te antojaba un fruto silvestre. Bueno, si se me antojaba un fruto silvestre, lo agarraba, pero regresaba a dejar abono a la plantita que me lo había regalado. O sea, tenía que ser justo y retornar a la tierra lo que era de la tierra. Eh, Uno diría, mejor creo que eres fanático. Pues sí, llámeme como quieran, pero tienen que concordar conmigo y él va a decir, Dios es mi testigo. Dios, es que ojalá Dios se me apareciera para que él entrara a juicio conmigo y viera y testificara que yo tengo razón. O si no, pues que lo diga. O sea, que me presente aquí y diga, que se presente aquí y diga, a ver, ¿en qué cosa yo fallé? Es interesante el capítulo que vamos a analizar la próxima semana, pero esta semana, resumiendo, interesante cómo Job presenta quién era yo, habla de su sufrimiento y su gloria, pero lo habla en términos físicos, pero más en términos de honor. ¿Quién era yo cuando llegaba y los ancianos se ponían de pie, los príncipes cerraban la boca? ¿No? Y cuando yo daba un consejo, nadie más recriminaba, todos decían, Job habló, punto. No, pero es que no entendiste lo que dijo. Pues síguelo, ya estuvo. Y ahora, estos muchachos que no valen nada, se burlan de mí. Les sirvo como refrán. O sea, no tienen nada que comer y dicen entre las peñas y entre las guaridas donde viven, ten cuidado, no te vaya a pasar las de Job. O sea, hasta ellos se burlan de mí. Y yo les sirvo como refrán. No te va a pasar las de Job. O sea, cuidado. ¿Eh? Interesante, dice, ¿cómo vine a... Y yo no lo merezco. Este es el último punto. ¿Quién era yo primero? ¿Quién soy yo ahora? Y el tercero es, les aseguro que yo no merezco esto. No sé cómo Eliú se va a atrever a hablar después del capítulo 31, pero lo va a hacer. No sé cómo se atreve, pero lo va a hacer. Y va a decir algo interesante también. Bien, no sé si hay algún comentario.